Bendiciones, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la regla de oro que el Señor nos ha dado. Esta es la lección 4 de 6. Gracias por seguirme acompañando y espero que continúen hasta el día 6 porque vamos creciendo en el conocimiento que el Señor nos ha impartido. Los temas para hoy son la ley de la motivación y la ley de la evaluación. ¿Qué implica cada una de ellas? Continuamos leyendo nuestro texto base que es Mateo 7:12. Dice así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La ley de la motivación es una ley muy importante porque quiere decir sobre la voluntad para hacer un esfuerzo. Es lo que a mí me motiva y lo que a usted le motiva a llevar a cabo un trabajo para que podamos desarrollarlo paulatinamente y por un tiempo prolongado. El versículo clave está en Mateo 7 del 20 al 23 y leo para ustedes. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este versículo clave nos enseña o nos demuestra puntos importantes en lo que es la voluntad o la motivación que yo tengo para hacer algo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, establecer límites y mantenerlos, porque es lo que hemos estado hablando, la importancia de la regla de oro, de cumplir los límites, de llevarlos a cabo, que es lo que el Señor nos ha pedido una y otra vez, que nosotros tenemos que ir haciendo una revisión de nuestra vida. Habíamos comentado que los límites es establecer hasta dónde llego yo, cuál es mi vida, qué es lo que yo soy, demuestra también dónde termina mi propiedad, dónde empieza el otro, reconocer mi dominio, mis responsabilidades y también inclusive mi libertad. Estos límites me van a permitir a mí saber y apropiarme de las responsabilidades que yo tengo y también de conocer lo que la Biblia habla de lo que yo tengo que hacer y cómo el Señor ha venido actuando y manejando los límites a lo largo de los años y a lo largo de los tiempos, tanto en la Trinidad como en la naturaleza, como con el hombre. Los límites son importantísimos. Hemos estudiado que Dios y la Trinidad tienen límites establecidos entre ellos y para cada uno de nosotros su creación. Hemos estudiado que no somos responsables por otros, sino que somos responsables de sí mismos, de nuestras decisiones, de nuestra toma de actuar. Hemos estado estudiando la importancia de decir no cuando es oportuno, también de guardar silencio cuando debe ser necesario y hablar y decir cuando algo no me está gustando. Entonces esta ley de la motivación es la voluntad que yo tengo para todo eso. Esa voluntad donde yo le puedo decir a alguien, deme tiempo, o yo decidir darle tiempo a otra persona, porque cuando yo tengo la motivación correcta y sé lo que yo quiero, poner un límite no va a ser difícil. Hemos comentado que cuando los niños pequeños, cuando los menores de edad van en crecimiento, necesitan de personas, de encargados, de responsables, que tomen las decisiones y pongan los límites por ellos. Pero a medida que el muchachito o la muchachita va creciendo, o usted y yo vamos aumentando la edad, va creciendo nuestra responsabilidad y parte de esa responsabilidad es decidir o definir los límites que vamos a tener para esto y para aquello.
límites en nuestras emociones, límites en nuestra vida natural, en nuestra vida espiritual, a nuestros pensamientos, a nuestras necesidades. Hemos hablado de eso, entonces la motivación que a mí me lleva a eso va a desarrollar el carácter de quién soy yo, ese carácter que muchas personas carecen porque se han dejado dominar y han permitido que otros tomen las decisiones por ellas, pero no es lo que el Señor nos está llamando. Parte de ser hijos de reino, parte de ser hijos sentados a la mesa del Señor, es que nuestro carácter se desarrolle. Carácter no es lo mismo que ira, carácter no es lo mismo que mala crianza, carácter no es lo mismo que tomar decisiones apresuradas. Más bien, el carácter es que yo sepa qué quiero yo y mantenerme. También tener un espíritu y un corazón enseñable, prestar atención a lo que me dicen, pero evaluar y también poner en práctica el dominio propio y el discernimiento de espíritu para ver si eso que me están diciendo realmente va a beneficiar al cuerpo de Cristo, a mi vida y voy a estar nosotros o yo delante del Señor adecuadamente. Ese desarrollo de carácter me va a permitir a mí tener un distanciamiento emocional si fuese necesario, porque yo voy a decidir cuándo, cómo, con la ayuda del Señor. Cuando yo tengo la motivación correcta, yo voy a poder impulsarme de manera sacrificial y reiterada todas las veces. Esa motivación donde yo le digo al Señor, Señor, haz tu voluntad. ¿Qué me está motivando a mí? ¿Qué me está motivando a mí? Que yo pueda hablar con el Señor y decirle al Señor que se haga su voluntad y que Él sea el que defina todas las cosas para mi vida. Gloria al Señor. Entonces esa motivación, ¿cuál es? Bueno, que yo quiero obedecer al Señor, que yo quiero ir al reino de los cielos, que yo quiero estar delante de su presencia, que yo quiero agradarle a Él siempre. El propósito de la vida de cada uno de los cristianos, conforme a la voluntad del Señor, es que nuestro carácter vaya cambiando de manera que refleje el carácter de Cristo. Y esto va a implicar varias cosas, dentro de las cuales adquirir sabiduría y adquirir conocimiento. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, en este trabajo que estamos haciendo, en este desarrollo de carácter, porque el carácter no solo es nosotros quienes somos, sino también es algo que vamos construyendo, son las acciones que nosotros hacemos, es eso interno que es usted y que soy yo. El carácter no se nos puede ver, a veces las personas creen que el carácter puede reflejarse en la forma de vestir, en la forma de comportarse. No, son nuestras acciones y el Señor nos está invitando a que ese carácter nuestro se vaya desarrollando y vaya creciendo. También Romanos 8 en el versículo 29 nos menciona, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, en este carácter que el Señor nos está trayendo, el desarrollo de carácter tiene que ir siendo la motivación de nuestra vida y de alguna manera también la voluntad y el interés que yo le tengo que poner. Tengo que ponerle para crecer, para que yo pueda fundamentarme, para que yo tenga la motivación correcta para seguir yo aumentando, para que yo siga fortaleciéndome y lleguemos, como dice la palabra, a tener la altura, la anchura y todo lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, siendo fundamental sobre las cosas, sobre las personas, edificar nuestra vida y nuestro carácter en el Señor y en el desarrollo de la sociedad con el que nosotros donde nos estamos desarrollando. Entonces, qué importante es esto, que el Señor nos ha predestinado y Él nos ha llamado a ser hijos. Entonces, en ese cambio y en esa renovación de nuestra mente, nosotros vamos aumentando, vamos creciendo y vamos reafirmando nuestra voluntad y nuestro interés.
Porque yo le decía de manera sacrificial y también reiterada, porque es algo que yo tengo que ir día con día, sacrificando a mi yo interno, sacrificando inclusive mis intereses, mi voluntad, lo que yo he pensado, las ideas que a mí me fueron inculcadas, sino que yo muero a la carne y decido que sea el Señor el que sea reflejo en mi vida. Entonces al morir yo, surge realmente la cara y la expresión que Cristo quiere y el nombre de Él es el que es glorificado. Muchas veces las personas podríamos confundir entre el temor y el amor y no nos damos cuenta. Entonces perdemos la posibilidad y la capacidad de negarnos ante algunas cosas porque creemos que por amor, y claro, por amor nosotros hacemos cosas, pero también a veces por amor decimos que no a otro. Por amor a veces nosotros nos abstenemos porque si sabemos que va a ser perjudicial para nuestro amigo, para nuestro hermano, para aquella persona que nosotros amamos, no vamos a ceder, no podemos ceder. Entonces, mi motivación y la suya tiene que ser el amor, mantener ese interés, esforzarme para que yo pueda ser alguien y marcar en alguien la vida de Cristo también. Entonces, la motivación es muy importante, cómo yo me motivo, cómo yo me siento ubicado, cómo yo me estoy esforzando y la voluntad que yo le pongo para eso. Esa voluntad es una voluntad puesta delante del Señor, diciéndole al Señor, hágase tu voluntad y no la mía, sabiendo nosotros entonces que de alguna manera mi voluntad va a estar sujeta a lo que el Señor quiera. Y no es así que venga el viento y me lleve y que me mueva y que me lleve para un lado y para otro, eso no es porque es en libertad, pero también en servicio. Es algo que me va a animar a actuar para que yo realice algo. Entonces yo día con día debo estar pensando, fortaleciéndome y también pidiéndole al Señor que mi motivación no se acabe, que esa motivación por el cual yo le sirvo, yo le busco, yo estoy interesado en cambiar, en que la gente vea que yo soy una persona diferente, no aquella que antes era o que antes fue, sino que una persona nueva, distinta. Entonces que esa voluntad permanezca y siga y de alguna manera somos transformados, ¿verdad? Me tengo que esforzar, satisfaciendo no las necesidades mías, sino de otros, cumpliendo el rol que el Señor me ha llamado de hijo. Esta motivación tiene que de alguna manera también venir y traer beneficio a otros, ¿verdad? Porque cuando yo pongo un límite, también le voy a dar confianza a otros para que sepan cómo pueden manejarse, cómo tienen que desarrollarse. Entonces, satisfaciendo mis necesidades, mis caprichos, mis deseos, no van a ser la motivación correcta, sino más bien mi motivación va a ser servirle al Señor, ser obediente a Él, llegar, transformarme, inclusive ayudar a otros en ese crecimiento de la verdad. Existen motivaciones inadecuadas que me pueden impulsar a mí y a usted a que hagamos las cosas de forma diferente a lo que el Señor ha planeado. Porque las bases de la motivación tienen que ser, como acabamos de mencionar, libertad y servicio. Y bueno, también dijimos obediencia al Señor y rindiéndonos delante de Él. Pero si la motivación es temor a la pérdida de lo que yo voy a tener, es una motivación inadecuada. Entonces, si a mí me da miedo que el Señor me castigue y por eso yo no lo hago, no es una motivación correcta. Si usted tiene miedo a perder el trabajo y por eso no le dice al jefe que se están abusando de usted y que el salario es muy corto, la motivación de quedarse callado podría ser una motivación inadecuada porque usted de alguna manera está sufriendo más de la cuenta. También a veces las motivaciones inadecuadas pueden ser a la ira de los demás. Me quedo callado para que aquel no se enoje, porque luego viene y me tira a la puerta, porque puede dejar de hablarme por algunos días. Ese temor a la ira que podemos provocar en una persona
al poner yo un límite es inadecuada porque yo a quien debo servir y agradar es al Señor. Y cuando yo estoy ubicado en la escala correcta, primero es el Señor y luego estoy yo. Hemos estudiado en forma reiterada que esa es la forma en que nosotros vivimos. Primero Dios y luego yo. Luego mi cónyuge, mis padres, mi familia, mis hijos. Y ahí va en escalonada. La iglesia, el ministerio, el trabajo, pero no es una prioridad. Entonces, si mi motivación está inadecuada, puede que yo tenga temor también a quedarme sola, a quedarme solo, temor de dejar a ser bueno ante otros, ese miedo que tenemos de que no queremos que la gente diga, ah, no, este me puso la paleta en su lugar, ah, no, este me dijo lo que no era. Entonces ya no somos buenos delante de aquel o de aquella y eso no nos gusta y no podemos quedarnos callados o dejar de poner un límite sin solo por aquel que crea que nosotros no somos lo bueno que ellos querían que fuésemos. Entonces también eso podría desencadenar sentimientos de culpa, ansiedad, y si la motivación suya es para usted no sentirse culpable, es una motivación inadecuada. Así también lo que es la retribución o la aprobación, personas que siempre quieren sentirse aprobadas delante de otros. Entonces, para que vean que yo sí puedo, para que vean que yo sí hablo bonito, que yo sí sirvo, que yo sí me sé comportar, yo voy a dejar mis valores y mis límites de lado y voy a hacer lo que ellos digan o lo que ellos quieren. Eh, como suena la campanita, incorrecto. Motivación inadecuada para crecer y para vivir. Cuando una persona no tolera a que escuchar la palabra no, puede provocar de alguna manera siempre un enojo, aunque usted directa o indirectamente no se lo diga. Pero la persona sabe cuando usted le está diciendo, hasta aquí te voy a permitir que vengas, hasta aquí te voy a permitir que tú hables, hasta aquí voy a permitir y no me voy a exponer más a la situación que no me gustaba. Entonces, de todas maneras, sin que usted y yo abramos nuestra boca, demostramos cómo nos estamos sintiendo ante una circunstancia, ante una situación. Entonces, mi motivación, ya les digo, es servir al Señor y agradarle a Él y estar yo tranquila y vivir en libertad, servir a otros, pero yo no puedo dejar de hacer por quedarle bien a los demás. También ceder todo el tiempo ante los demás, esa motivación es inadecuada para que otras personas vean que yo sí soy buena, para que yo sea aprobada y entonces sí me inviten a ir ahí o sí me tomen parecer, porque si yo le digo algo que aquel no va a querer escuchar, no me va a volver a contar nada. Esa no puede ser nuestra motivación y no puede ser por no sentirnos culpables de decirle a la persona lo que necesita escuchar. La palabra dice que que el amigo es como un hermano en tiempos de angustia. Y cuando nosotros realmente amamos a una persona, decirle lo que no le gusta muchas veces puede ser beneficioso. Dice la palabra en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros decirle no a una persona podría permitirle que crezca y que pueda revisar cuáles son sus valores y sus propias motivaciones. Pero si usted tiene miedo, si yo tengo miedo a quedarnos solos y a que a esa persona se enoje, miedo a que ya no nos quieran más, miedo a que no nos inviten, entonces ahí nosotros estamos teniendo motivaciones inadecuadas, motivaciones que van a hacer que usted y yo no podamos desarrollarnos de la manera que el Señor quiera. Cuando no queremos lastimar a otros, muchas veces nos quedamos callados, pero tal vez no era lastimar, era también ayudarle para que esa persona crezca. Hemos de hacerlo con sabiduría, por eso el discernimiento de espíritus es tan importante para hacerlo realmente como el Señor nos manda, sin maltratar a otros, pero sí
poniendo en práctica nuestra responsabilidad y el poder que el Señor nos ha dado de fijar los límites con respeto. Esta ley de la motivación es muy importante y va de la mano con la ley de la evaluación, porque entonces la ley de la evaluación me va a decir que hay reglas para evaluar el dolor. Ese dolor que yo le puedo provocar a otra persona cuando yo no estoy haciendo lo que dice, ¿verdad? O entonces puede haber un dolor mutuo, tanto yo que le dije que no, como al que se le dijo que no. Espero darme a explicar. Entonces, todos deben tener un propósito determinado para ejercitar el dominio propio. Entonces, si mi motivación es estar ejercitando mi dominio propio, que implica ser responsable, guardar silencio cuando tengo que hacerlo, hablar cuando yo tengo que hacerlo, dominio propio de evitar de hacer cosas que yo sé que son perjudiciales, que no le va a funcionar a otro, y por otro lado, empezar a hacer aquellas que sé que son necesarias, van a permitir que yo crezca. Dentro de esta evaluación del dolor, hemos nosotros de evaluar y definir qué sentimientos siento yo ante una u otra circunstancia. Son momentos importantes para que yo piense. Muchas veces no estamos educados a que pensemos cómo nos hace sentir eso o aquello que está pasando. Porque yo tengo que ponerle límites a mi mente, a mis emociones, pero eso no quiere decir que yo no los experimente, porque el Señor nos dio a todos sentimientos y emociones y cada quien debe llevarlas y debe vivirlas porque el Señor nos los ha permitido. Entonces, el dominio propio tiene que ejercitarse, tiene que estar completamente centrado, ¿verdad? Para no irnos de un lado ni de otro, sino en el lugar correcto o de la forma correcta. Entonces, cuando yo he evaluado cuáles son los sentimientos que experimento ante ciertas circunstancias o en momentos, en situaciones diversas, también he de pensar qué sentimientos podría experimentar aquel prójimo, aquel familiar, aquel compañero de trabajo, inclusive mi jefe, cuando yo empiece a poner límites o cuando yo lo estoy haciendo. Porque podría entonces de alguna manera permitirme ver si yo me estoy pasando de más o si me está faltando, ¿verdad? Entonces, esos sentimientos que la persona puede experimentar, es necesario evaluarlos y pensar, porque hay un propósito determinado para mantener el control y ese control me lo va a llevar el dominio propio que hemos estudiado en una y otra vez, que es fruto del Espíritu Santo. Cuando yo ya tengo definido cuáles son los sentimientos que puedo experimentar y que otro podría experimentar también ante lo que yo voy a hacer o yo estoy determinado a cumplir, va a haber una estimación de consecuencias en la puesta de límites que yo haga. Pero entonces yo debo asumir la responsabilidad de mis actos. Estimar las consecuencias es que puedo tener consecuencias positivas y consecuencias negativas. Recuerda que estuvimos hablando anteriormente que toda acción tiene una reacción. Esas consecuencias van a ser producto de lo que yo voy a hacer. Entonces, va a generar una respuesta. Cuando yo me quedo callado, hay una consecuencia. Luego yo me enojo porque ¿cómo es posible que me permití esto otra vez? O, por su parte, ¿cómo es posible que mi boca no se cerró y yo dije y dije todo lo que yo no quería? Entonces, esa estimación de consecuencias debo tener sentado. ¿Qué es lo que voy a hacer? La palabra menciona que no se construye un edificio sin saber si se tiene todos los materiales para la construcción, ¿verdad? Así dice la palabra. Entonces es lo mismo para lo que son el establecimiento de límites, pero solo para que las otras personas no se enojen, solo para que yo no tenga problemas con los demás, no es posible que yo no ponga límites. Es una y la otra al mismo tiempo. La palabra en Lucas 14:28 nos dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar? Necesitamos sentarnos y pensar, sentarnos a determinar
¿Qué vamos nosotros a acarrear con esto que vamos a hacer? Esta ley de la evaluación es sentarse y pensar cuáles son las consecuencias que yo voy a tener con esto y que es, primeramente, asumir mi responsabilidad de los actos, porque a cada quien le corresponde llevar su dolor. A cada quien nosotros no podemos estarle llevando la carga a nadie. Gálatas nos lo recuerda. Gálatas nos dice que cada quien llevará su propia carga y tiene que hacerse cargo de ella. Así dice Gálatas 6:2. Entonces yo tengo que llevar mi responsabilidad, tengo que asumirla, tengo que saber qué es lo que corresponde. Es parte de la puesta en práctica de yo asuma la responsabilidad de mis actos y yo crezca. Es importante aprender a sufrir lo posible, no lo imposible. Cuando yo aprendo a sufrir lo posible, le dejo al Señor lo que corresponde y lo que no podemos, no se puede, no se puede. Entonces, cuando usted y yo lo hacemos así, el Señor toma control y Él saca ventaja de cada una de las cosas. Efesios 6:4 nos dice, y si vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuando yo educo a una persona o cuando yo me establezco límites a mí mismo, yo tengo que estar completamente claro de lo que yo voy a hacer, sabiendo que no voy a provocar a ira a nadie, sino con amor. Yo voy a hablar, yo voy a detener mi pie, yo voy a dejar de relacionarme con aquel si me está haciendo daño o por otro lado, si yo debo invertir mayor tiempo en esa relación, en ese compromiso, en ese trabajo, en ese estudio, debo asumir mi responsabilidad y debo hacerlo, pero evaluando el dolor para que yo no me vaya de cabeza y no termine haciendo lo que no debe hacer. Colosenses 3:21 dice así, que nosotros tenemos que obedecer siempre. Nosotros tenemos que ser personas que obedezcamos al Señor y nuestros hijos y los que están a nuestro cargo tienen que hacerlo. Pero como yo soy un adulto, yo no le voy a poner límites a quien no es mi hijo, sino que yo me los pongo los límites a mí. Yo no le puedo poner límites, ¿verdad? O enseñarle los límites, más bien, es lo que es la palabra correcta. Enseñarle límites a una persona que no quiere hacerlo, pero yo sí se los puedo poner a Esther. Y entonces, como yo sé que Esther lo que tiene que es que crecer, tiene que madurar, Esther tiene que hacerse responsable, tiene que hacerse cargo del dominio propio, Esther va a ir caminando y sabiendo yo que inclusive otros pueden molestarse y no gustarle lo que está pasando. Hemos conversado que nunca falta quien no le gusta que uno ponga límites, siempre van a haber personas que se disgusten o se molesten por ello, que quieran boicotear nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestros valores, nuestras creencias. Siempre tenemos todos nosotros a alguien cercano así, que quiera boicotearnos, que se sienten ofendidos por lo que nosotros estamos haciendo. Hemos decidido, pero entonces si yo me dejo que me echen la culpa y yo la compro, le estoy dando permiso a esa persona que haga conmigo lo que quiera, que me boicotee como él lo ha decidido, porque esas opiniones que no necesariamente pueden ser correctas o adecuadas van a causarme dolor, ¿verdad? Entonces, el tomar decisiones, tomar mis creencias, filtrarlas delante del Señor, que si yo estoy creyendo lo correcto, si yo estoy creyendo lo que yo debo de creer, si yo estoy actuando de la forma conforme a la palabra me dice, porque la palabra me habla de que yo tengo que tener los frutos del Espíritu manifestados en mi vida,
tiene que verse Cristo en mí, tiene que verse Cristo en usted. Los frutos del Espíritu Santo tienen que estar activos en usted. Entonces nosotros caminamos diferente, actuamos diferente. Tenemos que dejar de tener miedo a sentir dolor, porque muchas veces eso que nosotros creemos que nos está doliendo de más puede ser el resultado de que vamos a madurar, de que vamos a crecer, de que nosotros vamos a estar creyéndole al Señor que Él va a cumplir el propósito y que lo que estamos haciendo es lo adecuado. Entonces, pedir, exigir favores, tener temores, apoyarnos en otros o en cosas o en pensamientos o en creencias que nosotros no debemos, no van a tener un buen resultado. Hemos de tener esa conciencia y pensar en la ley de la evaluación, porque yo tengo que pensar y no puedo permitir, como acabamos de mencionar, que otros boicoteen mi vida, mi toma de decisiones, mis límites, solamente porque las opiniones que estoy recibiendo no son las adecuadas. Entonces, también estamos en las decisiones. Si yo ya he tomado decisiones correctas, determinadas, en lo que el Señor ha dicho, en lo que yo creo que es lo que debo de hacer, no puedo permitirme ese boicot. En esta evaluación tengo que estimar las consecuencias de la puesta en práctica y yo asumo la responsabilidad. Hace mucho tiempo yo aprendí que si yo hablaba con respeto, yo podía decir casi cualquier cosa. Y así lo hice por mucho tiempo. Cuando fui adquiriendo mayor madurez y el Señor me fue formando, porque ninguno de nosotros podemos decir que somos un producto terminado, sino que más bien seguimos renovándonos, el Señor sigue hablando, sigue trabajando en todas esas áreas nuestras que necesitan formación, pues me doy cuenta que sí es cierto que yo puedo abrir la boca y con respeto decir casi cualquier cosa, pero tengo que asumir las consecuencias de eso que yo dije. No lo habías meditado, no sabía que era así. Cuando empecé a tener consecuencias de mis palabras y mis acciones, empecé a ver que habían cosas con las cuales estaba muy satisfecha, pero también habían cosas que estaba muy insatisfecha, momentos en los cuales no me estaba gustando lo que estaba pasando. Entonces, la ley de la evaluación me va a permitir evaluar el dolor. Tómese el tiempo necesario y fíjese si este dolor que se está provocando hoy al no asistir a la fiesta, al no darle a alguien lo que no se merece, va a permitir que yo y ella o él maduremos, pues va a haber un resultado realmente beneficioso para ambos. Necesitamos evaluar ese dolor y las causas por las cuales estamos tomando las decisiones sin sentirnos culpables todo el tiempo. Más bien seamos empáticos con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Empático no quiere decir alcahueta. Empático es decir, sí, qué pena, qué mal que esto está pasando, te entiendo, pero yo voy a continuar. La empatía es un sentimiento que podemos darle a otros, es una característica importante que yo puedo compartir con mi prójimo, porque la empatía fomenta la unidad y la unidad en Cristo principalmente, ayudando a cumplir la labor de otros en oración. Cuando yo estoy orando por otros, el Señor también está escuchando mi oración y yo soy empática. El Señor Jesús fue empático al aconsejar a los hijos, a los apóstoles, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos y mostramos la empatía, estamos siendo
personas humildes, sencillas, que están permitiendo también que cuando nosotros pasemos situaciones diversas, dificultades, cuando alguien nos esté llamando a la reflexión para que valoremos lo que estamos diciendo, haciendo que no necesariamente es correcto y adecuado para otros, yo tenga una respuesta empática hacia mí o hacia usted, haciéndonos cargo de nuestra propia desilusión, no echándosela a otros, porque muchas personas deciden echarle la responsabilidad y la culpa a otros. Que yo no tome mis propias decisiones, sino que le pregunte a fulano o a mengano, le estoy diciendo, tome la libertad de decidir. Claro, y si algo sale mal, la culpa es de fulano, no mía. ¿Verdad? Eso es lo que pasa cuando yo le doy la libertad a otra persona que tome la decisión por mí, porque ya hemos conversado, yo puedo escuchar consejo, he de escuchar consejo, he de experimentar por cabeza ajena, porque es lo que el Señor me pide y la palabra del Señor así me lo demuestra, pero yo tengo que asumir la responsabilidad. Quedarme callado siempre va a ser una decisión que yo estoy tomando. Decir no o decir sí o decir muchas cosas, de alguna manera también se interpreta que hay una respuesta de mi parte, porque a veces no lo consideramos así. Entonces, eso que me causó desilusión por lo que yo hice o dejé de hacer, he de asumirla porque es parte de mi periodo de maduración, ¿verdad? Y tengo que respetar las decisiones de otros y mis propias decisiones. Si yo ya decidí no ir, yo tengo que hacer algo con eso, porque muchas veces el Señor me dice o te dice, no lo hagas, no vayas, no digas, no pongas. Y nosotros decimos, ay Dios mío, es que se va a enojar, es que se va a molestar, es que esto me va a causar dolor. Y evaluamos todos los pros, pero en virtud de otros, no de nosotros mismos. Entonces, evaluemos ese dolor, seamos empáticos, seamos respetuosos, hagámonos cargo de nosotros mismos, considerando a otros, pero primeramente a mí en la toma de decisiones. Cuando yo evalúo el dolor de las decisiones de manera positiva, veo que entonces el entorno no era tan gris y tan difícil como lo pensaba. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por este caminar. Gracias porque nos estás llamando a crecer, a madurar, a formarnos. Nos estás llamando, Señor, a que seamos hombres y mujeres responsables de nuestros actos, Señor, pendientes de honrarte, Señor. Ayúdanos a entender y a evaluar las consecuencias de nuestras acciones, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, el dominio propio que tú nos has dado y también, Señor, el discernimiento de espíritu para saber hasta dónde debemos nosotros hacer o dejar de hacer. Señor, ayúdanos a estar viendo, Señor, no el vaso medio lleno, sino, Señor, aquello que tenemos en la mano, que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a verlo de manera positiva, siendo responsables, teniendo la motivación correcta, Señor, para actuar, que podamos nosotros evaluar cuál es la motivación que me está llevando a hacer esto o aquello, a estar, Señor, yo invirtiendo mi tiempo y mi esfuerzo en una cosa, en una situación. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a seguir creciendo, Señor. Permite que esta palabra que hoy se ha expuesto, Señor, quede en nuestro corazón y pueda ser, Señor, evaluada, rumiada, Señor, podamos asimilarla y que sea parte de nosotros. Tú quieres, Señor, que tengamos aprendizajes. Tú quieres, Señor, que nosotros asimilemos y acomodemos el aprendizaje que nos estás trayendo para esta temporada, que es la regla de oro, ser nosotros personas de reino entendidos en los tiempos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, danos por favor
un espíritu enseñable, un corazón enseñable, para que podamos aprender y podamos entender lo que tú quieres. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias por acompañarme el día de hoy. Los espero mañana para una nueva clase. Espero que me puedan acompañar. Tendremos la lección número 5 para continuar con otras leyes más. Dios los bendiga. Los espero.